Bendiciones a a uno de ustedes nuevamente. Estamos aquí con el tema de la sola escritura y acerca de la importancia o la singularidad de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios es única y es singular en el mundo entero. Un día fue un viaje a Nicaragua y saludo a la gente de Nicaragua, mis amistades de allá de Nicaragua. El pastor Guillermo Ayala, que era un amigo nuestro de la familia, tremendo siervo de Dios, me regaló un libro, o mejor dicho, fui a su oficina y él tenía una especie de biblioteca en su oficina y me dijo que escogiera dos o tres libros que yo quisiera escoger en ese momento. Y entonces uno de los libros que escogí fue este libro, bastante viejito, pero es muy bueno. Se llama Evidencias que exigen un veredicto, del pastor George McDowell, y es evidencias históricas de la fe cristiana. El pastor George McDowell era ateo, hizo una clase, como una tesis en contra de la palabra de Dios, del cristianismo, ¿verdad? Y terminó convirtiéndose y escribió este tremendo libro, que es tremenda herramienta, ¿verdad? Es bastante antiguo todavía, ¿verdad? Pero creo que no han hecho otra revisión del libro y es muy bueno. Y ese libro, ¿verdad? Yo quería decirles rapidito unos puntos importantes acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Por qué es tan importante reconocer que la Biblia es un libro único y singular? Primero que todo, la Biblia fue escrita en un periodo de más de 1600 años. Tengo unas notas aquí al frente, ¿verdad? Porque no me acuerdo de memoria todito. Pero fueron escritos por un periodo de más de 1600 años en 60 generaciones. Fue escrito por diferentes autores, 40 entre ellos, dentro de los cuales se encontraban diferentes clases sociales como reyes, campesinos, pescadores, filósofos, poetas. Por ejemplo, Moisés era un líder político, ¿verdad? Y usted sabe que Moisés estuvo en Egipto y se preparó en las universidades de Egipto, pero a la misma vez fue un hombre de pastor de ovejas. Pablo fue un rabino que persiguió a la iglesia y terminó siendo un cristiano. Pedro es un tipo pescador. David era un general de ejército y también fue pastor de ovejas. Daniel, un primer ministro. Nehemías era un copero, un ayudante del rey. Salomón era un rey. Mateo, un cobrador de impuestos, y así sucesivamente. Cada uno de estos escritores, como Lucas también, que era médico e investigador, esta gente escribieron en diferentes épocas, en diferentes backgrounds, o como usted quiera llamarle, ¿verdad? No tenían el mismo pensamiento. Sin embargo, la singularidad de la palabra de Dios es como esta gente nunca se contradijeron, estos autores nunca se contradijeron. Fue escrito en diferentes lugares, entre ellos Moisés en el desierto, Jeremías en la cárcel, Juan en la isla del destierro, en Pasmo, Pablo dentro de los muros de la prisión y Daniel en el palacio. O sea, que no es que estaban haciendo todo en un mismo lugar, en un mismo sitio. Son sobre 1600 años que se escribió esta hermosa palabra de Dios, esta Biblia, ¿verdad? También fueron escritas en diferentes épocas. Había épocas de guerra, épocas de paz, épocas de persecución, épocas de escasez, épocas de abundancia. Todo eso ocurrió en la época cuando se escribió la Biblia. También se escribió en diferentes continentes. Entre ellos estaba Asia, África y Europa. Y bajo diferentes tipos de estado de ánimo, como dijimos al principio. No todos ellos estaban en las mismas condiciones. Habían unos que estaban en gozo, otros bajo persecución, en desesperación, otros en tristeza, otros en alegría, otros huyendo. Escrito en diferentes idiomas, el idioma de arameo, hebreo y el griego. Y es la Biblia, ¿verdad? Dice aquí que es el libro que más ventas se produce en el mundo completo. Es el número 1 en venta y a la misma vez más leído en el mundo. El primer libro impreso, ¿verdad?, que se imprimió con la nueva inversión de la imprenta moderna, la Vulgata, fue la Biblia que fue el primer libro que se multiplicó y comenzó a repartirse en Europa, ¿verdad?, en la época de la Reforma Protestante, en el año 1500 en adelante. Ya en el 1966 habían sobre 240 idiomas. O sea, ahora hay muchos más. Eso fue en el 1966, así que imagínense cómo está ahora.
Y es única por, ¿verdad?, sus profecías, sus aceptaciones históricamente, y la misma arqueología comprueba que la palabra de Dios es verídica, porque los sitios que se mencionan en la Biblia, muchos lugares que muchas veces se decía que no existían, perdón, cuando se encuentran con la arqueología, se da cuenta que la misma arqueología comprueba o testifica que la palabra de Dios es verídica. Así que le quiere decir con todo esto que no pierda su tiempo, ¿verdad?, quizás haciendo otras cosas, aproveche el tiempo y comience a leer y profundizar en la Biblia, ¿verdad? Es la única fuente de verdad que tenemos hoy en día, ¿verdad?, en nosotros como seres humanos. Es el mejor regalo que Dios nos ha dado, como dijo una vez el presidente Abraham Lincoln. Y una vez también creo que fue el emperador de Francia, Bonaparte, dijo que era única, porque la Biblia se le ha enfrentado a medio mundo a prohibirla, a detenerla, su circulación. Han tratado de quemarla, han tratado de muchas cosas. Usted sabe la historia, y más sin embargo todavía está aquí la Biblia, y la Biblia dice que toda palabra que está aquí se va a cumplir. Toda letra, toda tilde, toda puntito, toda coma que está escrito aquí se cumplirá. Así que gracias y paz a cada uno de ustedes. La sola escritura significa que volvamos a ella y comencemos a leer nuevamente la Biblia. Dios les guarde y Dios les bendiga.